Cambiamos de tema y a continuación tenemos que hablar del nuevo Código de Procedimiento Penal. Evidentemente hay artículos que son polémicos, pero ¿qué va más allá de todo esto? Hay algunos otros artículos que hablan sobre diferentes situaciones y que hoy queremos proponérselas para analizarlas. El doctor Fernando Zambrana está junto a nosotros, experto en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, aparte de estos artículos que se han generado polémica, la gente ya sabe cuáles son las repercusiones. Nosotros queremos conocer más sobre este Código de Sistema Penal, algunas otras propuestas que se han manejado, otras que de pronto se han retirado. ¿Cómo se analiza desde la parte jurídica este nuevo Código de Procedimiento Penal? Es interesante lo que dices en cuanto a que cómo se analiza y cómo un abogado en materia de derechos humanos está interesado en el Código del Sistema Penal. Y se analiza, creo, a partir de la realidad que vivimos en materia penitenciaria. Una de las razones que me ha llevado a tener que introducirme en lo que es el Código del Sistema Penal es justamente el poder ver qué alternativas se están ofreciendo a la cruda y realmente injusta situación que viven los privados de libertad. ¿Cuáles son esas alternativas? Justamente la tercera parte del Código del Sistema Penal lo que plantea es toda una reforma en materia del proceso judicial para poder agilizar todo lo que es la retardación de justicia. Y la parte primera del Código del Sistema Procesal o del Sistema Penal lo que plantea es cambiar el modelo, la visión de la persecución penal. Es decir, que las infracciones penales que existen ahora en el Código no persigan la detención como un fin en sí mismo, sino sea tan solo un instrumento para aquellas conductas que sean las más graves, aquellas que son catalogadas como crímenes, aquellas que tienen una pena privativa mayor a 6 años. Pero en las otras, el cambio que hace el Código es restaurar la situación, el poder solucionar la situación de otra manera. Y justamente en la primera parte del Código lo que se plantea es la implementación de la justicia restaurativa a través de los medios de resolución alternativa de controversias. Eso es una cuestión que nunca se ha hecho, que es cambiar el chip a la víctima, al infractor, al Estado, a los abogados y a la sociedad en su conjunto. Cuando usted me habla sobre estos temas, dos palabras vienen a mi cabeza: retardación y hacinamiento. Sí. Me imagino que a través de este nuevo Código Penal, no lo he leído en su totalidad, pero trata de subsanar estas situaciones. Hablamos, por ejemplo, del hacinamiento. ¿Se toca el tema dentro del Código? El Código en sí mismo no te va a tocar el problema del hacinamiento, pero sí, digamos, los mecanismos para luchar contra el mismo. Un ejemplo es que el año 2016 se reporta públicamente el ingreso de 248,000 causas penales al sistema. De esas 248,000 causas, se saca más o menos un promedio de que 150,000 están relacionadas con cuestiones patrimoniales. Entonces, si nosotros nos quedamos en el antiguo código, se supone que la persona lo único y lo que va a tratar de buscar para recuperar su patrimonio es la detención del otro, que es como un medio extorsivo en cierta manera para poder recuperar sus bienes, que en muchos casos además ni lo logra. Pero en este sistema lo que se hace es dejar de lado la detención y buscar la solución a través de una mediación o una conciliación. Lo que le interesa a la víctima es recuperar sus bienes, una disculpa, lo que le interesa es que el agresor se comprometa a asumir una serie de conductas para no incurrir de nuevo en esa infracción, en esa falta. El agresor tiene que reconocer lo que ha hecho, los efectos de lo que ha hecho, pero además se somete a una serie de instrucciones judiciales que puede darle el juez, digamos en el caso de un accidente de tránsito, pues que se someta a un curso de desintoxicación o de alcohólicos anónimos, si es que digamos la tendencia es regular de la persona de conducir en estado de ebriedad.
Inclusive hay la posibilidad de llevar cursos de básicos, intermedios, de lectura, por decirte, si alguien comete un delito porque no previó que había un cartel que decía que no entre, y al entrar le causaba una serie de daños, pues hay, digamos, todas esas formas de reparación. Es completamente diferente a la idea que teníamos antes de te detengo y después charlamos. ¿no? Te detengo, claro, detención preventiva. Y una cantidad impresionante de detenidos preventivos en los penitenciarios del país. Y eso es justamente... Ahora, otro de los temas que me llama igual la atención y que nosotros lo hemos tocado varias veces acá en el canal, es este de las estafas. ¿Cómo se está manejando este tema dentro del Código Penal? Las estafas están consideradas como delitos. Hay una estafa de muy mínima cuantía como falta, y en realidad lo que se busca es justamente el darle una solución sin que necesariamente se ejercite lo que se llama el poder punitivo del Estado. O sea, que el Estado no sea ese ente castigador institucionalizado que busca a que la persona sea detenida y que supuestamente con la detención ingrese un programa para poder ser reincorporada. Esa no es ya la visión de este código. El código lo que busca es la reparación del daño, la rehabilitación si es que ha sufrido la persona, la víctima, algún daño, la restitución de los bienes. Pero el caso de la estafa es bien específico. Muchas veces no se hace la reparación del daño. La gente pierde todo su dinero, considerando que aún en el actual Código Penal la pena es mínima para todas aquellas personas que ingresan a la cárcel, cumplen su pena, 3 años, qué sé yo, 3 años, salen y se quedan con todo el dinero, habían cumplido su pena, ya no hay más que hacer. Sí, hay algo que, bueno, eso no puede cambiar, y es que el Código Penal lo que busca es el establecer un procedimiento, o buscaba por lo menos establecer un procedimiento para sancionar, para castigar al que cometió la falta. No le interesaba básicamente que la persona sea reparada en sus derechos. Para eso había otra vía, que era la vía civil. En cambio, este código cambia esa idea, y lo que te plantea, y te plantea dentro de los primeros 15 artículos es: si hay una conducta de este tipo de orden patrimonial, pues lo primero que se va a ocupar el Estado no es de tratar de detener a la persona para lograr que te devuelva los bienes, sino incorporarte en un procedimiento en el cual, digamos, ambos se sometan ante un tercero imparcial, que sea un conciliador, un mediador, para la solución de la controversia, y en la cual el infractor, una de las primeras cosas es reconocer el daño moral que ha podido ocasionar, pero también el daño económico, y se compromete al pago del mismo, y el cumplimiento acarrea también una responsabilidad, por supuesto, ¿no? En el caso del incumplimiento recién se tomarán otras medidas. Sí, una cuestión, por ejemplo, importante, una experiencia importante, es que existe un caso en el sistema interamericano, que es un caso contra Bolivia justamente, en el que el padre de la víctima lo que solicita es una disculpa. Imagínate, hemos llegado a la instancia de un juicio internacional por la falta de una disculpa. O sea, quiero que se disculpe. Sí, sí. O sea, porque, y te saco a colación ese ejemplo, porque no todo no todo redunda, ni todo se reduce a una cuestión pecuniaria. Muchas veces lo que la víctima requiere es una disculpa. Y ya. Por supuesto que hay que ver el caso, ¿no? Claro, hay que ver el caso. Otro de los temas que también ha provocado mucha polémica, el artículo 88. Sí. Artículo 88, que habla sobre el tema de la trata y tráfico. Pero hay muchas iglesias, no solamente evangélicas, sino también católicas, que dicen: ¿cómo se va a manejar esto? ¿No? Está prohibido hacer ese tipo de reuniones, ese tipo de aglomeraciones, considerando que lo que quiere una iglesia es buscar más adeptos. Sí. Yo creo que y hay una cosa bien clara que más bien ya salió a la luz, es que la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho reconocido en la Convención Americana en Derechos Humanos y en la Constitución Política del Estado. Esto significa que, en virtud del artículo 256 y el 410 de la Constitución, pues tienen una protección especial y preferente. Entonces, si es que el artículo 88 realmente tuviera la intención de proscribir, de prohibir
reclutamiento, llamaremos, porque no es así, sino la captación de creyentes a una determinada fe, pues ese artículo se encontraría con preceptos constitucionales superiores y que ordenen su expulsión. Pero esto no es así, y eso es importante recalcarlo una y otra vez. El artículo 88 está enmarcado en el concepto de trata y tráfico, y esto quiere decir, y esto no es, bueno, en principio, este artículo es una copia de lo que había en una ley que ya teníamos hace 5 años, en el 2012. Muy bien. Bueno, 6 ahora. Y ese artículo que estaba en esa ley 263 es el modelo que sigue también el protocolo de los estándares internacionales. ¿Y qué es lo que ordena este artículo? ¿O qué es lo que prescribe? Que hay muchos grupos que tratan de, por el engaño, por la manipulación, el ofrecimiento de dinero, de otras ventajas, captar personas. ¿Sí? Pero también está el tema religioso. ¿Para qué? Pero en el tema de trata y tráfico se tiene que tomar en cuenta que el contenido del delito está relacionado con prostitución, servidumbre, explotación, trabajos forzados. O sea que el que yo diga a una persona, ven y comparte mi fe, pues no tiene nada que ver con una conducta de trata y tráfico, ¿no? Absolutamente nada que ver. Perfecto. Son algunos temas que se van desarrollando y hasta se ha tocado el tema de la bigamia, por ejemplo, y ha sido muy polémico lo que se ha dicho dentro de este nuevo Código de Procedimiento Penal. Doctor Fernando Zambrana, le agradezco mucho por haber compartido con nosotros este momento. Gracias. Y haber tratado, aunque sea de esta manera, poder analizar quizás algunas situaciones. Y lo vamos a seguir invitando porque nos interesa mucho, doctor, tocar estos temas, tocar este tema, tocar otros que también se van manejando y que se van a ir desglosando dentro de este Código de Sistema Penal. Es importante desglosarlos porque definitivamente nos interesa a todos. Es importante la socialización, señores. Doctor Zambrana, muchísimas gracias. Tenemos más acá en su revista al día. Fabiola, contigo.